Ese es precisamente el motivo que nos trajo a este curso, de alguna manera darles un preámbulo de lo que Lisa de RISC-V es hoy en día y las principales características que posee, así como las diferencias con respecto a otras arquitecturas, realmente otras ISAs, ¿no? Recuerden que Lisa de RISC-V nada más es eso. Entonces ustedes pueden tomar como referencia a dicho ISA para, a través de lenguajes de descripción de hardware, como Verilog o VHDL, hacer su propio diseño de procesador. Entonces, eso es lo que realmente es el ISA de RISC-V. Una propuesta de la gente que lo creó para que sea utilizado como referencia por aquellas personas desarrolladoras o creadoras de arquitectura de computadoras para generar su propio procesador en función y en base obviamente a la referencia del ISA. En ese aspecto, obviamente, a lo largo de la historia, y una de las características en el cuanto al diseño de procesadores tiene que ver, pues es y son como elemento simbólico y real los procesadores de Intel, en donde han pasado a lo largo de la historia por diferentes etapas y han evolucionado de acuerdo a las necesidades desde el tiempo en el que estuvieron hasta el tiempo actual. Y a lo largo de todo este conjunto de años, pues básicamente se han posicionado dentro del entorno de las arquitecturas de computadoras dos principales, que son la CIS y la RISC. Obviamente, el término RISC-V evoca de manera inmediata que es una arquitectura de tipo RISC. Entonces, eh, la evolución precisamente y la facultad que tienen las arquitecturas RISC con respecto a las CIS las hace un poquito más adaptables a los tiempos actuales. De hecho, los procesadores de Intel son de ese tipo de procesadores que evolucionaron, y aunque tienen un gran set de instrucciones hoy en día, por su parte interna en diseño de la arquitectura de los procesadores, van a trabajar en formatos muy cercanos al RISC. Y como ejemplo de uno u otro, pues los sí son los grandes procesadores que pueden ser los DSPs, los procesadores de Intel, AMD esencialmente, y los RISC, pues aquellos procesadores como los microprocesadores. La filosofía principal es que del lado de RISC vamos a tener instrucciones simples, en un formato muy básico, mientras que del lado de C vamos a poder tener instrucciones de gran longitud y el set de instrucciones o el formato de instrucción pueden ser muy grandes, mientras que en el caso de RISC el formato de la instrucción se mantiene o la idea es mantenerlo constante. Obviamente la cantidad de instrucciones en el caso de RISC pues es pequeña en comparación a la cantidad de instrucciones de un CIS. Eh, hay bastantes registros en las arquitecturas RISC, mientras que en las arquitecturas SIG tenemos pocos registros. De hecho, todos recordarán la nomenclatura que tienen los registros de los procesadores de Intel, desde su AX, EAX, RAX, y tenemos AX, BX, XX, y después los registros internos para la parte de la segmentación y la parte de la paginación. Entonces, la cantidad de registros internos en el caso de SIG es muy pequeña en comparación a los de RISC, donde se incrementa la cantidad de registros. Y bueno, ahí en la tabla ustedes pueden ver más elementos de comparación entre una y otra arquitectura. Y obviamente esto motiva el hecho de que RISC es una de las más recientes
en cuanto a diseño de procesadores y es la que esencialmente se rige actualmente como los que desean hacer un procesador, diseñar, ya finalmente tener el paso final que es mandarlo a fabricar, pues el camino a seguir. Bien, entonces, dada esa situación y dado ese cúmulo de aspectos, pues RISC-V nace al mercado, obviamente de un entorno académico, con la idea de ser un hardware libre, de código totalmente abierto, bajo la licencia de la gente de Berkeley, ¿no? Del BSD, que es la distribución de software de Berkeley. ¿Vale? Entonces, esa es la filosofía de RISC-V, esperando obviamente la gente que lo creó, que en poco tiempo, en unos cuantos años, sea uno de los elementos a nivel de hardware, como ha sucedido con Linux a nivel de software, ¿no? Que tenga ese impacto en el uso y la difusión de la misma. Bien, entonces nació a partir de investigaciones, nació a partir de pruebas y errores, porque RISC-V debe su nombre de Five, porque ya es el quinto intento en cuanto a una arquitectura de tipo RISC por parte de sus creadores, y la cual ya mencionan precisamente que puede ser estable, ¿no? Entonces, esto es RISC-V. Y en cuanto al aspecto de lo que sería el mercado actual en cuanto a sistemas embebidos, pues estaría compitiendo con ARM en ese sentido. Pues esa es la idea, ¿no? Entonces, las personas involucradas precisamente en el desarrollo de RISC-V, pues vienen de los trabajos de MIPS, que son Patterson and Genesis, y ustedes van a tener la oportunidad de tener los libros ahí en la red de Genesis Patterson, sectores de computadoras, pero también de estos dos personajes, ¿no? Sobre todo de Andrew Waterman, que es ya el que le da el toque final a lista de instrucciones de RISC-V. Y es el encargado del proyecto C5, que es precisamente la tarjeta de desarrollo, el System on Chip, donde se monta uno de los diseños de procesadores basados en este IC. Pero no es solamente el entorno académico de donde nace, ¿no? Estamos hablando de la fecha de nacimiento es en el 2010 y en el 2018 a lo largo de conferencias y demás, pues Genesis Patterson lanzan su libro donde ya publican de manera oficial ELISA como tal para entornos de desarrollo y se unen a todo ese conjunto de acciones para impulsar el uso de RISC-V, ese conjunto de consorcio, ¿no? De RISC-V Fundación, con una gran cantidad de empresas miembros que intentan dar apoyo a este tipo de acciones o este tipo de propuestas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y hablar un poquito sobre lo que RISC-V les puede otorgar. Entonces, una de las primeras particularidades que tiene este ISA con respecto a otros, desde su diseño, obviamente estamos hablando de hace 12 años, es que se pensó en que fuera modular. Este concepto realmente viene también con los procesadores de Intel, porque recordarán aquellos que utilizaron una 8086, 8386, pues había un coprocesador matemático externo al procesador, ¿no? Entonces, eran elementos modulares, ¿no? O sea, ese aspecto modular nunca ha cambiado. Y ya en las versiones finales del 86, pues ya integraron el coprocesador matemático a la CPU. Bueno, pero no nos vamos a pelear por el aspecto de que si es o no novedoso el hecho de que el ISA sea modular, ¿sí? Pero bueno, lo manejan como una de sus características y además es extensible. Entonces eso quiere decir, al momento de ser modular, que tiene un núcleo, una base principal
ELISA, y después se pueden acoplar o añadir diferentes elementos a este elemento base. Sin embargo, la idea y la filosofía es que ese núcleo nunca cambie y se le va a denotar como RV32I. Así es como los creadores del RISC-V lo han denotado. Es 32, bueno, RISC-V 32 de 32 o 64 de 32 es el número de bits que puede manejar, e I, obviamente, por las operaciones de tipo entero que soporta la parte núcleo de LIS. Esto tiene ventajas, sobre todo, por ejemplo, para los sistemas operativos, para los compiladores, el hecho de que haya un ISA con un núcleo básico, porque ya no se podría hacer modificaciones adicionales a ese núcleo, y entonces lo que esté codificado ya para los compiladores y los sistemas operativos que hacen operar ese núcleo ya no sufriría modificaciones, solamente para aquellas extensiones que alguien le quiera agregar al núcleo, pues ahí sí tendría que darle soporte al sistema operativo. Claro que obviamente el sistema operativo o los compiladores deben de tener ya los elementos necesarios para que esas extensiones puedan ser integradas y utilizadas sin problema, ¿no? Vale, entonces hay una gran cantidad de extensiones, por ejemplo, si le quieren agregar extensiones de punto flotante, pues está la extensión de punto flotante. Misceláneas que también le llaman, pues también están en esas partes. Cada vez que se le agrega una de estas extensiones, pues el mismo nombre se conserva, pues en su filosofía RB232, por ejemplo, para multiplicación, que no soporta aquí la multiplicación en este núcleo, y quieren agregarle que el ISA o el procesador tenga presiones de multiplicación, pues son multiplicaciones. Entonces ya se llamaría RV32IM. ¿Vale? Entonces así es como los creadores de esta ISA los han denotado y es como provocan que las extensiones vayan abriendo esto. Eso implica que a nivel de hardware o a nivel del desarrollo de su lenguaje de expresión de hardware, ustedes tengan sus unidades funcionales ya programadas y tengan unidades funcionales específicas para multiplicación, para punto flotante, para unidades vectoriales y demás. Todos estos conceptos, lo voy a repetir, los tienen los procesadores de Intel. O sea, Intel tiene un core básico, tiene una unidad vectorial, tiene una unidad de punto flotante, tiene una unidad específica para el manejo de elementos adicionales, aparte de su punto principal. La situación es que, o la parte importante de esto, básicamente es que podemos tener nuestro diseño con pocos elementos y funcional, sin ningún problema. Uno de los aspectos precisamente que tiene la arquitectura de RISC-V es, como mencioné, la gran cantidad de registros que mantiene, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo eso beneficia el tener gran cantidad de recursos con respecto a tener pocos registros, ¿no? Sobre todo en los modos de direccionamiento de los procesadores. Bien, aquí tienen una tablita en donde están las características técnicas que estas personas han propuesto. Tienen ustedes un núcleo, ¿no? Que puede ser ya hasta de 128. Ya, ya está hecho o diseñado para que pueda tratar a la siguiente generación de procesadores de 128 bits. Entonces, eh, es un RISC en donde las cargas y transferencias de memoria son conocidas como los load store, ¿sí? Y las extensiones de las que hablamos aquí tienen aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 extensiones que se le pueden agregar al núcleo. Es decir, no la traen por omisión, sino que si alguien quiere hacer operaciones de SIMD, pues tiene que agregarle la extensión P, que también ya es un estándar generado por ellos y solamente hay que programarlo en los lenguajes de descripción de hardware, ¿vale?
Los registros pueden ser 16 o 32 actualmente, o dependiendo, ¿no? Si avanza a veces 64. Tienen valores de, principalmente utilizan lo que son branches dentro de su parte modular. Hay 6 elementos nada más que vamos a ver en un instante más. Y vamos a ver el formato de instrucción. Y son 6 elementos, pero entre ellos obviamente son los branch y el little Indian como elemento base que no lo va a cambiar en su forma de operación. ¿Sí? Siempre va a mantener ese formato en cuanto al almacenamiento de información en memoria. Bueno, entonces tenemos el conjunto o definir, tenemos que hablar precisamente sobre el conjunto de instrucciones que el procesador puede manejar. Obviamente hay muchos tipos de instrucciones y muchos estándares. Entonces, el RISC-V se basa precisamente en esos que ya aparecen. El formato de instrucción para las 6 operaciones básicas, las cuales están dentro del núcleo, que son denotadas como R, I, S, B o J, se muestra aquí. La primera es tipo R, tipo de registro, ¿no? O sea, sabemos que hay dentro de los procesadores facultad de mover información entre registros. Entonces, a esa instrucción dentro de esta le llaman tipo R. Y el formato de la instrucción es de 32 bits con este tipo de forma. El procesador de RISC-V trabaja muy similar en cuanto a su ensamblador, a lo que es MIPS. ¿Sí? Si alguien alguna vez ha visto el código ensamblador de MIPS, notará que si queremos hacer una carga inmediata a un registro y almacenar eso, precisamente una suma de un dato inmediato a un registro y sumar eso a otro registro, la operación esencialmente es ADDI R1, R2, 3. Habían 3 elementos dentro del ensamblador que utiliza MIPS. MIPS también fue creado por Hennessy Patterson, ¿no? Es parte de ese proceso de los RISC-1, RISC-2, RISC-3, y por eso mantienen ese formato en el ensamblador. Entonces, en el caso específico de Intel, del ensamblador de Intel, solamente son 2 elementos. Si van a mover un inmediato a un registro, es move, el registro y luego el dato inmediato. En el caso de RISC son 3 elementos los que ahí estarían operando. ¿Vale? Por ejemplo, van a sumar el contenido del registro X1 con X2 y lo van a almacenar en X1. Entonces la instrucción sería add X1, X1, X2. Así sería el formato de la instrucción en ensamblador de RISC-V. Y estas son las instrucciones de tipo R. Por eso aparecen los registros destino, fuente y destino, ¿no? RS, RS1 y RD dentro del formato de instrucción, que son de 5 bits. Porque pues con 5 bits podemos tener, son 5 bits porque el número de registros básicos de esta unidad principal o del core son 32 registros. ¿Sí? Vamos a ver para qué sirve cada uno de esos registros. Por esos 32 registros puestos así como tal, obviamente debe ejecutarse un proceso, debe cargarse el sistema operativo, debe funcionar todo en ese estado. El siguiente es el tipo inmediato, en donde tiene este formato. ¿Vale? El tipo I es de tipo formato. La tipo S es para load store. Esto es para instrucciones de intercambio entre memoria y registros. ¿Vale? La tipo B es branch, ¿no? Para lo que son saltos incondicionales. La tipo U es para datos también inmediatos, pero más largos, ¿no? Y la tipo J es para los jumps, para los saltos condicionales, los JNE y demás. Entonces, ahí están las 6 tipos
de instrucciones con sus formatos que ELISA de RISC-V tiene dentro de su núcleo. ¿Vale? Obviamente, con este conjunto de formatos, con este conjunto de formatos, pues se pueden generar una gran cantidad de instrucciones. La resta, la suma, los saltos, los ciclos for, los ciclos while, obviamente visto desde el punto de vista del ensamblador y la toma de información hacia la memoria, los load stores. Y bueno, en el curso de que hace, ustedes aprenden a hacer este diseño del núcleo. ¿Vale? El procesador, bueno, ahorita solo estamos viendo la parte del núcleo, ¿no? Recuerden que en la parte de procesadores, pues tenemos los monociclos, los superescalares, ¿no? Que son también los que están haciendo, y todo lo que es el término de pipeline. ¿Vale? Esos aspectos también van en el diseño de procesadores, pero ahorita solamente estamos analizando el núcleo del procesador. Lo demás es ya las etapas de fetch, de decode, de dispatch, que vienen dentro de los procesadores de tipo superescalar, ¿sí? Además de otros aspectos como el renombrado de registros, lo que es el, el intercambio de información interna, ¿sí? Y otros aspectos relacionados con ya diseños, precisamente de arquitecturas de computadoras que no vamos a tocar ahorita. Bueno, en las instrucciones, en la mayoría de ellas, salvo las de load store, se disponen de 3 registros, se los que ya he comentado hace un instante, y regularmente esa sería la manera en la que ustedes estarían manejando el intercambio de información entre los registros. Los bits de los registros salidos y escritos están en la misma posición para todas las instrucciones. Aquí es donde el hecho de tener más registros, vamos a ver si la siguiente, nos vamos a hacer ese comentario cuando lleguemos a la parte de escribir a los registros. Pero el hecho de tener más registros implica que yo puedo tener la capacidad de almacenar información en ellos y no tener tantas recurrencias hacia la memoria, lo cual genera latencia también del estar leyendo la información de la memoria. Entonces, si tengo la capacidad de tener más registros dentro del procesador, puedo almacenar dentro de ellos, obviamente, operandos de una de los mnemónicos del ensamblador, pues se vuelve más rápida la velocidad de procesamiento. Bueno, ahí están las instrucciones básicas, las 6 que acabo de mencionar, ¿no? Y aquí viene una descripción de cada uno de los campos que tiene esos formatos, ¿vale? Entonces ahí ya les dejaría a ustedes que hagan esa lectura. El repertorio de instrucciones que se pueden alcanzar con esos 6 operaciones, pues es vasto, y aquí vienen solamente algunos de los ejemplos de dichas instrucciones para las de branch, para las de store, para los de entero, ¿no? Para los de registro, y cómo vienen sus formatos internos en operación y trabajo, ¿sí? Este es un trabajo que tiene que hacer el diseñador de computadoras, ¿sí? Él es el que define en aquellos campos en donde son precisamente la decodificación de instrucción, decir cómo van a quedar los bits para que el procesador los interprete y sepa qué hacer. Y todo lo demás obviamente implica el manejo de registros, manejo de información y transferencia. Entonces, si alguien va a diseñar un procesador, como se diseñó el Lagarto, tiene que tener esta hoja de datos de todas las instrucciones que va a ejecutar, ¿vale? Entonces, en el caso del DCP, también tenemos ahí la hojita de datos de instrucciones que tiene que ejecutar. Tenemos un archivo de Excel ahí, donde están todas esas instrucciones ya en forma de decodificada, para saber exactamente
qué es lo que tiene que hacer o cómo la va a decodificar la lógica interna. Recuerden que a final de cuentas el lenguaje de instrucción de hardware no es nada más que un conjunto de elementos que trabajan a través de lo que es la lógica interna, que tiene que ver precisamente con nuestros circuitos básicos digitales, ¿no? Los circuitos combinacionales y secuenciales con los que trabajamos y con los que se hacen unidades herméticas lógicas, con los que se hacen este, elementos externos y adicionales, ¿no? Pero si alguien va a diseñar un procesador, pues esta es la hojita base y básica con la que se tiene que trabajar. Ya lo demás, obviamente, pues es con esa lógica, cada vez que llegan los bits de una instrucción a través del IP, pues ya hace echar a andar las unidades funcionales correspondientes para que se obtengan los resultados de esta operación, ¿sí? Bueno, esa es una descripción precisamente de, primero, lo que son las instrucciones que ustedes podrían estar realizando con el primero de los tipos de instrucción que es el I, ¿no? O de enteros. Pueden sumar, restar, hacer operaciones lógicas de comparación o de desplazamiento, ¿no? Los famosos shift, los famosos AND, XOR, OR, bit a bit, claro, ¿no? Todo eso es bit a bit. Con eso, estos tipos de instrucciones y pueden implementarse este conjunto de instrucciones a nivel del ensamblador. La siguiente, la otra tipo de instrucciones es la load store, ¿no? Entonces hay instrucciones también de tipo SI involucradas, que pues básicamente pues, pueden sumar un dato que traen de la memoria y lo van a poner en la memoria, ¿no? Entonces, pueden cargar bytes, 16 bytes, 32 bytes, con este conjunto de instrucciones, ¿vale? O datos con signo o sin signo, y la notación en ensamblador de esas instrucciones, pues ahí las tienen, ¿no? Así como las tenían aquí de SLT, LSTU, SLL, SRL. En el caso específico de los saltos incondicionales, cuando ustedes van a hacer cuando se encuentran precisamente con una operación de ese tipo, la arquitectura tiene esta instrucción, por ejemplo, se llama link, en donde esa instrucción se presenta cuando se hace una llamada a una función y se almacena en el contador de programa la siguiente instrucción a ejecutar. Obviamente, como son formatos de 32 bits, pues es el control de programa más 4, ¿no? Entonces, cada vez que se hace un jump, pues se afectan los contenidos de los registros y en este caso es, es- sin embargo, se va a almacenar en uno de los registros internos de los 32 que tenemos ahí disponibles para que ese valor se conserve y pueda volver a regresar una vez que termine el jump o el salto a esa siguiente instrucción sin ningún problema, ¿no? Y finalmente las misceláneas, ¿no? Son aquellas instrucciones que pues, no entran dentro de los enteros, no entran dentro de los jumps, no entran dentro de la y que pueden ser agregadas precisamente a través de elementos como su unidad de tipos enteros o los estados de control, que son estas que ven aquí en esa nomenclatura del procesador, de la nomenclatura del mnemónico del ensamblado. Bueno, aquí tienen ustedes una pequeña tabla con algunos ejemplos de instrucciones ya propias del ensamblador de RISC-V y cómo es que afectan precisamente el valor de los registros, ¿no? Aquí se va a restar X3 con X4 y se va a almacenar en X2, ¿vale?
Aquí se va a saber una suma de enteros, pero este se dice inmediato. Cuando aquí lo interesante del ISA y del ensamblador es que los creadores del mismo hicieron por ahí una especie de diagramita de tipo trenes, en donde ustedes pueden verlo y tratar de ver sus instrucciones, cómo las están formando. Entonces a la ADD, cuando le agregan la I, es decir que es inmediata, no es una suma de datos inmediato de la carga de dato inmediato de 6 a X3 y sumar eso con X2 para dejarlo en X2, ¿vale? Y así sucesivamente serían las decodificaciones. En el caso de las load store son las únicas en las que no tienen dos elementos, ¿sí? Esto también depende del modo de direccionamiento. El lista tiene 4 modos de direccionamiento básico, ¿sí? Y tiene el procesador fue hecho para trabajar en 3 modos, ¿sí? Los procesadores de Intel esencialmente trabajan en 4 modos de operación, ¿sí? Y que tienen que ver o son los que interactúan esos modos precisamente con lo que vimos previamente de los procesos en el sistema operativo. El modo de trabajo de mayor prioridad de un procesador de Intel es conocido entonces como el modo cero y es el de más alta prioridad. Es ahí donde se ejecutan los procesos de kernel o los procesos de kernel tienen que poner al procesador en modo cero para ejecutarse. Mientras que los procesos de usuario ponen al procesador en modo 4, es decir, el de menos prioridad de operación, para que puedan trabajar, ¿sí? En el caso de RISC-V, tienen 3 modos: el modo S, el modo R y el modo U. El modo U es el modo usuario. El modo S es el modo supervisor. Finalmente, el modo R es. No, el modo M, perdón. El modo M es modo máquina, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener estos conceptos de modos de operación de los procesadores porque es la manera en la que nos van a permitir ejecutar los procesos y también los procesos cuando el sistema operativo esté funcionando, el sistema operativo y el boteo, ¿sí? O sea, en el caso de los procesadores de Intel, como les dije, dentro de este aspecto de arranque de la máquina, pues siempre lo van a arrancar en modo real, ¿no? Que es el modo con menos privilegios que tiene, y después lo van a conmutar a modo protegido, que es el modo con mayor cantidad de privilegios que se tienen, ¿vale? Entonces, esta es la filosofía de los procesadores. Primero, tener una forma de cómo construirlos y luego cómo le voy a permitir a los procesos acceder a los recursos que tiene internamente el procesador. Es decir, en el caso de los procesadores de Intel, si estoy en modo protegido, tengo acceso a todos los registros del procesador. Pero si yo solamente estoy en modo real, tengo acceso a pocos registros del procesador. No puedo programarlos todos, ¿vale? Lo mismo sucede aquí, con un poco de enfoque quizás diferente, ¿sí? En el modo usuario, o el RISC-V cuando está en modo usuario solamente ejecuta procesos de usuario. El modo supervisor sirve para ejecutar al sistema operativo y el modo máquina sirve para los arranques y o buteos y para precisamente interactuar, como vamos a ver, con la capa de hardware de los system on chips, ¿vale? Entonces, eso y para eso sirven este tipo de aspectos y de modos de operación. Y solamente se describen 4 modos de accionamiento, que son los más básicos y principales. En el caso de los procesadores de Intel, los modos de accionamiento
mínimo son 8, ¿no? 12, 10 o 12, dependiendo conforme ha ido incrementándose el ISA de los procesadores de Intel, pues obviamente los modos de direccionamiento se van presentando, ¿sí? Y esa es otra de las características o diferencias que podrían encontrar entre RISC-V, este ISA de RISC-V y el ISA de Intel, ¿no? Como Intel ha tenido que dar soporte a lo que es el escalamiento de aplicaciones, ¿no? Desde que nació, es decir, puede tiene que correr aplicaciones para 16, para 32 y para 64 bits. Y además, pues, que internamente tiene sus unidades funcionales, pues entonces el ISA se ha ido acrecentando y acrecentando y acrecentando. Y eso obviamente para los diseñadores pues provoca problemas hasta el caso, como mencionan los autores de RISC-V, de que hay instrucciones que todavía están en el ISA y que ya no se usan, porque ya nadie va a utilizar o va a programar hoy en día algo para 16 bits. Entonces, sin embargo, tiene que estar ahí el soporte, o sea, tiene que estar dentro de la lista que vimos, esa instrucción, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en el caso específicamente de RISC-V, lo que dice, bueno, no es con mi parte del core, y luego lo demás lo quieres agregar si tú quieres, pues arreglamos de alguna manera esa situación de no tener que tener tanta cantidad de instrucciones con que trabajar. Los modos de accionamiento precisamente, y debido a esas situaciones, pues disminuyen. El modo de accionamiento precisamente es la manera en la que el procesador va a operar con sus elementos internos, con sus registros y sus operandos. Tiene el indirecto, que es un modo de accionamiento para los load stores, y que consiste en sumar valor y método de servicio a un registro interno para que pueda hacer la carga o el almacenamiento del dato a memoria. El referente relativo al PC, o sea, el procesador de programa, se usa en las situaciones de salto y va a trabajar también bajo el valor de esos 12 bits de operación. Los directos a registros y el inmediato. Esos ya son más simples. O sea, mueve los datos de un registro a otro y mueve un dato inmediato a un registro. Si alguna vez alguien programó un ensamblador del Intel, recordará que tiene un registro base para apuntar a la base de lo que son los segmentos y los de desplazamiento, ¿sí? Y que en el registro de desplazamiento, en su modo de desplazamiento, precisamente ustedes le colocan cuántas unidades de desplazamiento quiero que eleves a partir de donde están apuntando estos registros. Y con eso se pueden hacer accesos a arreglos o a matrices, ¿sí? Realmente eso es lo que sucede cuando ustedes a nivel de programación están haciendo trabajo con vectores, con matrices. Mover esos apuntadores a diferentes localidades de memoria a partir de un punto. Entonces, esa forma está acoplada aquí en el direccionamiento indirecto. Es lo mismo. A estos 32 registros, en las arquitecturas actuales se le conoce con el nombre de banco de registros y todos van a estar denotados con X subíndice N, ¿no? X0 hasta X31. Les decía que en la arquitectura de Intel tiene ustedes AX, BX, XDX, RAX, RBX, RXX y RDX, y así tienen sus nombres. Pero aquí esos registros dentro del banco correspondientes se denotan como X. Y como son 32, por facilidad le pusieron X0 hasta X. Obviamente también hay un registro de contador de programa, ¿sí? Que tiene la misma funcionalidad que en cualquier otra arquitectura y son de los principales elementos del banco de registros de RISC-V. Aquí está
la anotación de los 32 registros y para qué nos va a servir cada uno de ellos. Como en una de las láminas previas, yo les puse la arquitectura interna de un 8086, ¿no? Entonces había registros que tienen que ver dónde va a colocar el área de datos, dónde va a colocar el área de código y demás. Bueno, pues aquí es igual, ¿no? Aquí tenemos SX2, es nuestro stack pointer, y nuestro apuntador al área de un proceso, ¿vale? Nuestro X3 denota como GPI, es el apuntador global, o sea, el apuntador que va hacia la sección global de datos. Recuerden que les dije que el área de datos se dividía en dos partes, ¿no? Las variables inicializadas y las no inicializadas, que son el área de BCS. Si van a trabajar con threads, tienen un apuntador de threads, esencialmente, ¿no? Y además, pues todo lo que son registros para operar con el almacenamiento de información en el llamado a funciones de registros como el stack pointer y de propósito general, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza la diferencia esencial, o sea, en lugar de ir a guardar la memoria y que el sistema operativo se encargue precisamente de tener esa información en memoria de alguna manera, tu arquitectura ya te da algunos elementos para que sean elementos temporales o de almacenamiento, ¿sí? Y que sea más fácil volver a recuperar esa información, ¿vale? Entonces, aquí es donde ya vienen esos aspectos. Otra situación es que los argumentos que se pasan a las funciones, en lugar de ponerlos en la pila, no los registros, ¿sí? Ya, eso es parte de la idea. El stack, a final de cuentas, está en un área de memoria. Entonces, si yo pongo esta información ahora en registros, yo no tengo que ir a la memoria para recuperarlos o para leerlos, sino que forman parte de la arquitectura interna del banco de registros. ¿Eso qué quiere decir? Tiempo de acceso. Voy a tardar menos en ir a buscar esos datos y tenerlos, ¿vale? Entonces, los diseñadores de la arquitectura de ISA RISC-V vieron todo ese tipo de circunstancias y llegaron a decir, bueno, pues ahora vamos a implementar el banco de registros. En lo particular, me parece una idea adecuada el hecho de ya no tener tantos accesos a memoria para recopilar datos. Claro, esto eleva el coste de la arquitectura interna del procesador, porque tengo que incrementar el banco de registros, pero prácticamente con el objetivo de reducir el tiempo de ejecución de instrucciones, pues es mucho mejor, ¿vale? Y precisamente nuestro próximo diseño de DCPs va a estar enfocado a hacerlo así, porque estamos en una arquitectura de Texas, ¿sí? Como primer prototipo de desarrollo de DCPs, pero el siguiente objetivo es precisamente tener un DCP, un procesar señales, que opere bajo esta filosofía del banco de registros, y eso cambiará la lógica interna completamente de las unidades funcionales y la lógica de control interno del dispositivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos queda ahí como trabajo a hacer en los nortes. Sin embargo, el proyecto Lagarto está basado en el ISO de RISC-V, ¿sí? Así como lo ven, está basado en el ISO y el procesador Lagarto ya está ahí, ya está, bueno, ya lo mandaron a hacer la gente de Barcelona, ¿no? Ya lo tienen en el System on Chip, como les dije, y aquí tienen una réplica de la tarjetita del System on Chip y ya boteado sobre Linux en la tarjetita, ¿vale? Sí, eso sí tiene que ver porque nada más le dieron una, ¿vale? Entonces, el enfoque de estas sesiones y de esta idea, pues es precisamente conjuntar a un conjunto de especialistas, valga la redundancia de la conjunción,
para que se impulse el desarrollo de ese proyecto y se pueda tener el chip mandado a fábrica. El problema, ya lo verán cuando si es que toman el curso de FDDI, ¿no? De diseño de fabricación. Precisamente los tiempos en que se manejan la fabricación de los dispositivos electrónicos, ¿no? Los diseños. Cada una de las empresas responsables, que son muy pocas en el mundo, pues tienen tiempo para fabricación. Recuerden que un chip está en una oblea caben varios chips. Entonces, pero el precio y costo de mandar a fabricar ese chip y que entre dentro de la oblea, pues es mucho, ¿no? Porque no va a ser solamente tu chip. Si fueras Intel, pues órale, ¿no? No eres Intel, o sea, eres tú y las universidades que se avientan a hacer ese tipo de cuestiones, las que van dentro de la fabricación, y es un periodo de fabricación que también ellos están precisamente a demanda, ¿no? O sea, no van a poner una oblea de silicio para solamente un chip, ¿no? Tienen que llenar toda la oblea para que tenga costo-beneficio, ¿no? ¿Vale? Realmente ahorita no se puede dar el curso de... Le voy a preguntar, voy a hacer la pregunta ahorita acá a las personas para que me den el dato y ya te lo doy en un año. No es que no me atrevo a darte un valor, ¿no? Para no fallarte. No, sí, mejor déjame preguntar. ¿Cómo andan ahorita los costos? Porque ellos ya están ahorita averiguando eso, ¿no? Ya están viendo eso, precisamente de los tiempos y de los costos. Entonces, lo que pasa es que la UPC la situación es que hay un convenio entre el SIC y la UPC, bueno, que ahorita está detenido, pero esencialmente ese convenio es académico en el sentido de que hay una maestría en doble titulación, ¿no? Que fue operativa, ahorita todavía no, hasta el 2017, 2018 más o menos, que corrió desde el 2012, entonces alumnos que estaban aquí se iban a hacer su estancia un año allá y recibían la doble titulación en la Universidad de Barcelona y acá, y muchos de ellos se quedaron ya, obviamente, están allá, y otros se fueron a trabajar a Intel, ¿no? Pero de los que quedaron allá, formaron parte del equipo de la gente precisamente de la Universidad de Barcelona para el diseño de procesador de la gran. Y ellos lo mandaron a fabricar porque pues, la comunidad europea los apoya económicamente demasiado, ¿no? Entonces, aquí hay que, no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que pasar la charola, como dicen, ¿no? Y tocar las puertas para la fabricación. Sale. Sí, pero gracias, o sea, esa es la razón por la que se tiene este sistema. O sea, ya la colaboración y que los alumnos de aquí fueron a trabajar en el proyecto, pues indicó que la gente de la Universidad de Barcelona pues, nos diera una sola tarjeta y un solo integra. ¿Vale? No, ya lo habían boteado ya lo habían boteado ya lo habían boteado la tarjeta. Sí, bueno, eso demuestra. Y los alumnos no. Vale. Venga, pues entonces, como todo lenguaje ensamblador, pues hay su código fuente, su ensamblador y su enlazador. ¿Vale? Los programas en ensamblador
al igual que los que son para Intel, terminan con la extensión .S, a diferencia de los ensambladores que que tienen el punto ASM, pero eso es por la cuestión del aspecto de código libre. O sea, todo código en ensamblador de código libre termina con extensión .es. El de Intel, como es un ensamblador ya un registro, tiene la extensión .asm. El ensamblador correspondiente pues hará su ensamblado del código fuente y nos entregará un archivo binario conocido como archivo FAT, ¿sí? Y después viene un enlazador o un linker que ya nos va a entregar el código máquina, o sea, el archivo ejecutable, que nosotros le hemos denominado .exe por seguir la norma de las máquinas, de las MPCs, pero en el entorno de código libre ese archivo es .out. ¿Sí? Si ustedes compilaran su programa fuente y no le pusieran guión o y le dieran el nombre y la extensión .exe, lo que va a hacer el compilador es entregar un archivo de salida a.out, que también lo pueden ejecutar sin ningún problema. Y ya es el archivo ejecutable resultado de la compilación. Y lo mismo sucede si es en el enlazador sin decirle el archivo de salida guión no, les va a entregar una .out como resultado del enlace que ya es código máquina para ejecución en su equipo. Y ayer hablábamos precisamente de las ventajas que tiene un emulador, o desventajas, podrían también verlo, ¿no? Sería muy complicado pedirle a los chicos de medio superior o superior que compraran una tarjeta de RISC-V, que compraran una tarjeta de ARM, compraran una tarjeta de MIT. Entonces, para niveles de enseñanza, ¿no? Para niveles de enseñanza de ensamblador y demás, si quieren, hay alguien que quiera hacer su materia de arquitectura de computadoras o de programación de micros y pueda ver, ya me cansé de ver, este, ya me lo sé re bien. Bueno, vamos a optar por el RISC-V, que es lo de hoy, ¿no? C5, C5 es la tarjeta comercial. Está económica, unos 800. Se compran y tienen para irse a tomar los fines de semana, ¿verdad? A ver, bueno, se la pueden pedir sin ningún problema. El problema, bueno, la situación es que el RISC-V, recuerden, ahorita es novedad y falta tiempo para que se convierta en un estándar, como ellos dicen que quieren que sea. Entonces, a lo mejor esa tarjeta hoy en día, ¿no? Pero ya en 10 años ya no, ya para qué la quieren, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 en ese sentido es correcto. Nada más que también hay que recordar que qué tanto impacto va a tener en la industria, ¿no? Es algo que también se tiene que contar en los planes de reforma, ¿no? O sea, desafortunadamente los elementos comerciales son los que gobiernan todo ese asunto y qué tanto impacto va a tener ya a nivel de que la persona que recibe esos fondos se integre a la industria con ese conocimiento, ¿no? No lo sé, es que no lo sé. O sea, RISC-V es una propuesta nueva como Linux, ¿no? O sea, Linux tiene, digo, desde 1972. Yo no sé qué tantas empresas ocupen Linux. Yo creo que sí hay muchas empresas, sobre todo las estadounidenses. Yo cuando estoy trabajando en el CNEAM o en las empresas de seguros, en todo lo que es sistemas de telecomunicaciones, las, el software que controlaba las terminales era Linux, ¿sí? Y tenían Linux en muchos servidores, así que Unix era en ese caso Unix, no Linux.
El de las terminales sí era Linux, el de las era Unix, el sistema operativo que tenían. Entonces, sí, sistemas operativos Unix tienen bastante demanda en el mercado, ¿sí? Laboral como tal. Pero yo no sé si Linux y RISC-V vayan a ganar parte de un mercado en donde voy a comenzar. O sea, es bonito, es agradable tener una nueva arquitectura, un nuevo sistema operativo, pero la realidad ya del mercado laboral quizás sea otra. Eso no quiere decir, aquí la cuestión es que no es enfocarse a Windows, porque tampoco es el que existe, ¿no? O sea, los que tienen a aprender el sistema operativo no van a poder sacarle el jugo a Windows porque es código cerrado, ¿sí? Entonces, en niveles de enseñanza sí hay que aprender este tipo de cuestiones, pero con el objetivo de que nos convertamos o tengamos el enfoque de cambiar la filosofía y decir, algún día alguien aclarará su startup, también es necesario hoy en día, no todos se van, no todas las compañías se van a absorber, ¿sí? Tú tienes que pensar en hacer tu startup, tus propios diseños, pero si haces tus propios diseños, pues te ocupas system on chips que no son código abiertos, entonces tienes que pagar regalías, tienes que verte ahora con la cuestión de la empresa, porque si no, entonces, si tú haces tu diseño, tu desarrollo y, y quieres vender y quieres, pues entonces te vas a topar con ese problema de que hay alguien que te va a cobrar. Entonces ahí es donde hay que, ese es precisamente ahí donde puedes proponer la idea de la facturación, ¿no? O sea, sí, no todos van a absorber, o sea, hay alguien tiene que pensar en que tienes, ya desde hace muchos años nada, las empresas no van para absorberte, ¿no? O sea, son pocas y el mercado laboral o la demanda de las gentes que salen, pues, saben qué van a hacer, piensan que pueden hacer tu startup, ¿sí? Sí, por los argumentos correspondientes, pero bueno, eh, yo creo que en todos lados hay lugares. O sea, eh, la única cuestión es decir, bueno, cuando algo ya es obsoleto, quítalo, ¿no? Pero cuando todavía se ocupa en una mínima proporción, como en este caso, yo decía, ah, pero es que todos programan ahora apps, ya todo es por app, ya mejor damos Android, o GTK, es Kotlin, ¿no? Kotlin, en lugar de Java. O agarramos las interfaces que ya te entregan el código totalmente sin que tú, ¿no? Hagas nada y los bloques, ¿no? Está bien, o sea, nadie les demerita, pero a final de cuentas, mientras exista lugares donde esos lenguajes de programación siguen siendo en el porcentaje correspondiente, yo creo que deben de estar en el porcentaje correspondiente en la currícula escolar, ¿vale? Al menos una materia, ¿no? Bueno, el parte de una materia, porque no va a ocupar toda esa parte de una materia, se tiene que dar, ¿sí? Pero bueno, cada quien tiene el enfoque y cada quien en estas discusiones, pues gana o pierde, ¿no? Sale. Bueno, lenguajes hablables vienen a ver rutinas y ya, de lo que obviamente podremos ver más rápidamente con el RAS. El código de C y su contraparte en ya el ensamblador de RISC. Y bueno, para ejemplificar el ensamblador de RISC-V, pues está el RAS, ¿no? No sé si lo bajaron, pero de todas maneras ahí en las carpetas ya tienen el RAS para que ustedes puedan bajarlo. Entonces es un simulador que puede correr sobre Linux, Mac OS o Windows. La licencia es del MIT y
solamente da soporte a RISC-V de 32 bits, no de 64, y tiene soporte para depuración en caso de que requieran precisamente esa parte, ¿no? Es como un debugger, no sé si ustedes ya saben alguna vez un debugger. Es un depurador, es un final de cuentas, no es un debugger, donde cargan el código del programa en ensamblador y lo van ejecutando instrucción a instrucción y van viendo los registros, los contenidos de los registros, van viendo los contenidos de la memoria y van evaluando si su programa hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Está escrito en lenguaje Java, por lo tanto el archivo de salida es un punto .jar, que ya son los archivos ejecutables para cualquiera de las plataformas debido a la máquina virtual de Java. Obviamente hay que tener la máquina virtual de Java instalada para que pueda funcionar, ¿sí? Y hay ya varias versiones actuales. Vale, entonces terminamos la presentación y nos vamos a las partes del nombre de archivo, de las secciones, de datos de texto y el punto de inicio de el programa en ensamblado. Aquí también hay llamadas al sistema, ¿no? Y se dan a través de esta interrupción 080, que es la última de las instrucciones de su código. Aquí ya es la salida, es como si fuera el exit de su programa de C y se tienen que cargar los registros CX y BX con los valores correspondientes para que la instrucción o la interrupción CX80 se dé como, en este caso, un exit. Eh, Al iniciar, pues obviamente limpia el contenido del registro AX. Esto está hecho en ensamblador de Linux, ¿no? No es el ensamblador de Intel. ¿Sí? La nomenclatura del ensamblador de Linux es su ensamblador es del GAT, como les había dicho. Entonces, en el caso del día de ayer, teníamos nuestro programa de ensamblador, pero hecho en la nomenclatura de Intel, y por eso bajaron el paquete NASDO, ¿sí? Que es el que permite convertir de nomenclatura Intel a nomenclatura de GAS. Entonces, este programa sí se puede ensamblar con el GAS que viene en el Linux que instalan, que es un ensamblador por omisión. Yo les dije por qué tiene que ser así, o sea, no es un software libre y no tiene que estar pagando lo de Intel. Por eso hicieron esto la gente de GNU. En el caso de la nomenclatura de Intel, los datos van de derecha a izquierda, ¿no? O sea, el fuente está después de la coma y el destino primero. En el caso de gas hicieron lo contrario. Primero está el fuente y luego el destino. Entonces, esta instrucción dice que va a limpiar el registro X y luego que va a sumar el dato de nombre número 1, que es una variable que tiene valor de 100 decimal a ese registro. Y va a hacer la suma, ¿no? Del número 2 a ese registro X y así, y así, y así, y así. Después hace un XORL, esto va a limpiar el registro X, lo va a poner luego a 1 y va a poner en 0 el BX. Un 1 en EX y un 0 en BX y luego la interrupción 080. Y eso es lo que les digo que es el exit, ¿no? En ensamblado. O eso es la decodificación de un exit en C, pero ya visto en el ensamblado. ¿Vale? Realmente el hecho de tener en EAX1 y en EBX0 es suficiente. Aquí se hizo nada más para fines de ejemplificación. Y no es necesario hacer esto. Basta con que pongas a X en 1 y en EBX0, causes la interrupción y es un éxito. ¿Vale? Pero aquí, bueno, se hizo para ejemplificar el uso de la XORL, del incremento, ¿no? Ahora ven que tiene la L, bueno, pues porque son para 32 bits, ¿no?
Ahora recuerden que si es un procesador 64, los registros se llaman RAX, RBX, ¿no? Intel hizo es los AX 16 bits, EAX 32 bits y RAX los 64 bits, ¿no? Es su conjunto de registros. Es AX para 16 bits. Recuerden que la X se divide en AH y AL, de 8 bits. Y después vino las de 32 bits y entonces le llamó EAX o registros extendidos. Y luego las de 64 les puso RAX 64, ¿no? RAX, ¿no? RAX, así. Cambió la E por R nada más. Y RBX, RCX y demás, ¿no? Esto es en cuanto al register file de la gente de Intel, ¿no? Bueno, entonces vamos a ensamblar este programa con obviamente los recursos que tiene Linux. Vamos a ensamblarlo. Entonces tiene el comando AS que va a llamar al ensamblador y le tenemos que pasar, como decía la imagen, el, el archivo fuente, la sumatoria. Viendo todo. Y como vamos a ensamblar nada más, pues básicamente le ponemos el archivo de salida del ensamblado, que es el archivo objeto. Yo le voy a agregar esta extensión de GSTabs. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Esto me va a permitir que cuando yo enlace este programa, lo pueda ejecutar en un depurador, un debugger gráfico que se llama DDD. No debe haber problemas, nada más tienen que instalar el paquete DDD, o sea, make install DDD, ahorita que tengan tiempo, pero es suficiente con que no lo pongan. Lo que pasa es que también el GNU tiene su debugger, que es GDB, pero yo voy a utilizar el DDD, que es gráfico, para que se vea mejor y y veamos lo bonito que es DDD con respecto a RAR, porque los dos son gráficos. Entonces, póngale GSTabs, eso solamente sirve para que su programa, cuando ya sea el ejecutable, lo puedan cargar o lo identifique el DDD y lo puedan ejecutar dentro de ese entorno de depuración. Vale, entonces le damos Enter y ya obtuve un archivo .o a la salida de esto. Ahí está el sumatoria.o ensamblado. Pero me falta enlazarlo, falta crear el ejecutable, ¿no? Primero se ensambla y luego los programas de ensamblador primero se ensamblan y luego se enlazan. Entonces la instrucción es LD y le vamos a poner igual la extensión .exe en la salida. Entonces, ahí está. Esa Raspberry Pi, afortunadamente trae esta consola también y también pueden hacer lo mismo, ¿eh? O sea, aunque sea desarrollado para Debian, los comandos de sudo, LD y todos los que hemos visto sirven sin ningún problema, ¿sí? Abren su consola ahí y hacen todo lo que tengan que hacer, incluso instalar servidores de bases de datos como MySQL o cualquier herramienta arriba, pueden hacer desde la consola para que lo enseñen ahí a los alumnos a trabajar desde la consola. O sea,
Ahí instalas todo, ¿vale? Ok, eso no está. Y después de entonces esas cosas, entonces está bien. Sí, entonces, pero ya bajó el programa del repositorio desde en esta máquina. Hay que entrar al repositorio y bajar esa carpeta. Ah, ahí está la cuestión. Recuerden que no había ninguna instrucción para imprimir, ¿no? O sea, no había nada, nada más estábamos moviendo datos a los registros. Entonces, tienes que utilizar un depurador para ver cómo es ese trabajo. Entonces, como ustedes no tienen el DDD, le ponen apt get install DDD, ¿vale? En mi caso, pues yo ya lo tengo instalado y obviamente me dice que ya está instalado en su versión más reciente, pero ustedes lo van a instalar en su máquina, ¿vale? Bueno, ya que está instalado, nada más le dan DDD, ya está instalado el paquete, y le van a dar el nombre del archivo ejecutable que obtuvieron, con todo y la extensión, porque no le dan la extensión, entonces no se lo va a poner. Entonces tenemos un entorno de desarrollo gráfico, con lo que atraerán mucho a sus alumnos, para que no anden en la consola, dicen, en donde ya podrán ejecutar sus corridas de programas de ensamblador y ver si realmente, como dice el compañero, hace lo que tenía que hacer. Además, les digo, pues está el GDB, ¿no? Realmente este programa utiliza el GDB, que es lo que va con la consola que él tiene, para que también pueden agregar instrucciones del GDB. El GDB, pues es un programa ya que tiene instrucciones precisamente para depuración, pero el entorno gráfico también ayuda demasiado. Eh, Aquí lo que me interesa también mucho es el hecho de que puedan ver las direcciones virtuales de ejecución de los programas. Aquí ya pueden ver direcciones de memoria de 64 bits, ¿sí? Bueno, voy a poner un breakpoint ahí en la primera instrucción de ADDL, ¿sí? Eso se pone con el botón izquierdo de su mouse. Se posicionan ahí encima y le dan botón dos veces clic y ponen su primer breakpoint, ¿vale? Este está aquí en, no, no es data, es source, déjame ver, status y registers. Status, registers. Este, no, esas son las de la memoria. Bueno, de todas maneras, váyanse a status, le dan registers. Ahí van a aparecer cuando ya ejecutemos el programa todos los registros del procesador de Intel, ¿vale? Ahora sí vas a ver los racks, los RBX, los ESPs, ¿sí? Los registros internos de esa arquitectura. Vamos a darle
Aquí tenemos el comando de ejecución, le vamos a dar run y vean cómo ya se cargó esa ventanita de registers. Ahora sí con los registros de la arquitectura de Intel. Están los registros de banderas, ahí está el CSS, CSS, eso todavía los conserva para la memoria segmentada, ¿no? Que no vimos aquí porque les dije ya la memoria paginada es lo de hoy, pero bueno, todavía los proveedores de Intel utilizan accesos a memorias segmentadas, es lo que utilizaba el 186, 186, ¿no? Otra cosa. Es el banco de registros, ese es el banco de registros. Pero esos registros sirven para direccionar la memoria segmentada, es decir, localidades de memoria asignadas a los segmentitos, ¿no? Pero la paginación es lo de hoy, ¿no? Y de hecho los registros de paginación se llaman hoy en día CR, CR0, CR1, CR2 y CR3, nada más que no los tiene aquí denotados el banco de registros porque no son considerados los registros de enteros. ¿Saben cómo dice integer registers? ¿Sí? Para esa arquitectura, esos son los integer registers, que son lo mismo que vimos para Spy, perdón. ¿Sí? O sea, yo casi no le alcanzo mucho a agarrar la idea a la gente de RISC-V porque de todas maneras son modulares, ¿sí? Pero bueno, si ellos dicen que hicieran algo modular, pues adelante. O sea, la única diferencia que yo le veo es que, ok, a diferencia de esos procesadores, tú puedes tener tu propio RISC o set de instrucciones y ahí se ejecuta todo. Si quieres, le puedes agregar módulos adicionales, pero bueno, la base está ahí. Aquí también hay una base, pero bueno, yo respeto la idea de cada quien. Le dan de null registers y ahora sí, ahí están los registros completos del procesador. Aquí están los de punto, los ST, son los de punto flotante, la unidad de CPU. ¿Sí? Por ahí deben de estar los YMM. Los YMM son los vectoriales, los de la unidad vectorial. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Ya son registros de extensión que tiene ahí. Entonces, ZMM nada más, ¿no? Pregunta, buena observación. ¿Qué procesador tenía según tu máquina? ¿Qué procesador tiene? Para recibir Intel. A lo mejor ya en los Core no hay. Le cambiaron el nombre a los registros nada más de SIMD. ¿Sí? Los registros vectoriales son de la tecnología SIMD, ¿no? Single Instruction Multiple Data. Eso se refiere con SIMD o MIMD, es Multiple Instruction Multiple Data. ¿Vale? Ahora, la arquitectura interna de este procesador tiene registros para manipular operaciones de enteros, de punto flotante y los aspectos de unidades vectoriales. Eh, ¿Cuál es la diferencia, obviamente, entre uno y el otro? No, bueno, los del punto flotante no creo que tengan mucho problema. Como decía, es parte del procesador matemático que se metió al procesador. Ya está dentro ya no tienen que tener un procesador afuera. Y la unidad vectorial, pues es precisamente cuando van a ejecutar, por ejemplo, suma de vectores o función de matrices, mejor el procesador desvía estas operaciones a esta unidad funcional para que ahí se realice toda la operación. ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, en un algoritmo de producto punto, pues recuerden que el producto punto entre dos vectores, ¿a qué es igual? A la suma de la multiplicación de todos los elementos de los dos vectores. Pues yo tengo un vector que es de longitud 1000, entonces puedo dividir en secciones
esto en 4 partes o en 10 partes, esas 1000 multiplicaciones y lanzar un ciclo de ejecución y obtengo las multiplicaciones y después sumo. ¿Sí? O sea, no me tengo que esperar a que primero multiplique el primer elemento por el primero del otro por el arreglo y me da el resultado. Y luego multiplicar el segundo elemento, el primer arreglo con el segundo del primer arreglo y sumarlo al anterior. En la unidad vectorial yo puedo agarrar y bajo todo, ¿sí? Y reducen los ciclos de reloj y obviamente ahí con eso se incrementa el tiempo de cálculo y la velocidad de cierto algoritmo que necesite ese tipo de cuestiones. Por eso sirve la unidad vectorial, ¿sí? Voy a decir, bueno, pero ya está, es parte más o menos de lo que es la GPU, ¿no? Se puede agarrar y puede trabajar en esa aplicación, nada más que esto lo hace a nivel de registro, no a nivel de ejecución del CPU como tal. Bueno, claro, cada uno de ellos va a tomar su CPU. Es la vectorización, ¿no? Ahí están todos los registros. No vamos a poner nada más los enteros porque el programa nada más está hecho para ellos. Aunque sea AX, vean que él pone RAX, ¿no? O sea, ya tiene registros de 64 bits. ¿Vale? Entonces nos detuvimos aquí, se supone que ya ejecutó esta primera instrucción, en donde puso 0 en el registro RAX. La siguiente instrucción que va a ejecutar es esta, en donde va a cargar el dato 100 a el registro EAX. Entonces, pues, apoyándonos de esta, le damos skip y observamos cómo el registro EAX cambia su valor al dato 100 que venía ahí, ¿no? En la parte de abajo lo que estamos viendo también es cómo se mueve el PC, el contador de programa, ¿sí? Aquí sí es importante ver los incrementos que tiene el PC en cada instrucción. En cuanto a localidades de memoria se va incrementando. Este es valor de más 2, más 9, más 16 son ya a dónde está apuntando el PC para la siguiente instrucción en los saltitos que hace. Mientras lo que está aquí son las localidades de memoria a las que está accediendo según esté el dato guardado en esa memoria, ¿sí? En ese área de punto data. Esa dirección es virtual, ¿sí? Toda la decodificación de estas direcciones son virtuales. Recuerden que el algoritmo de paginación a la página se tiene que convertir dirección virtual a dirección física, ¿sí? O páginas virtuales a marcos de página, ¿sí? Esta no es la dirección real física, esta es la dirección virtual que trae la instrucción, ¿sí? O no está almacenado el dato correspondiente, ¿vale? Y no, de hecho esta es la dirección y este es el lista de instrucciones que tiene. Pero esta es la dirección, aquí está la dirección y aquí está corriendo. La siguiente dirección, el dato dice súmame lo que está en la localidad de memoria, que es donde está el número 1, a EAX. Y vean cómo se incrementa en una cierta cantidad de unidades de memoria para tomar el siguiente dato y llevárselo a EAX. En realidad esta es la dirección virtual. Ay, sí, perdón, esta es la dirección virtual, ¿sí? Este es su código máquina. El de mayor número es el código máquina, ¿vale? Y bueno, ustedes se pueden seguir ejecutando los steps y ver cómo va cambiando el contenido del registro AX, ¿no? Ahora sí ya eh, ven qué está haciendo el programa, ¿vale?
No nos vamos a adentrar más en la programación de ensamblador del Intel, porque no es el objetivo de esta reunión que tenemos, pero ustedes pueden ver los demás programas, igual cargarlos, pueden hacer sus propios programas, pueden ver más información. Obviamente pueden ver el contenido de las localidades de memoria, ¿vale? Ahí en Data, ven ahí un Memory, y ahí pueden decir, a ver, ¿dónde está? Decodificar esta localidad de memoria y buscar que efectivamente ahí está el contenido de las variables número uno, número 2, 4 y 5, ¿no? Entonces, la herramienta es útil para fines ilustrativos y educativos del ensamblador, ¿no? Y qué es lo que yo quiero obtener al final. Pero bueno, nada más eso está. Igual que lo que pasa con RAS. Si quieren hacer bueno, ver un ejercicio un poco más complejo, ya nos salimos de esta. Quizás el ejercicio del mayor en arreglo sea más ilustrativo, es la codificación del algoritmo precisamente que busca de este conjunto de datos en un arreglo cuál es el mayor, ¿sí? Y ya hagan de cuenta que ahí está un arreglo, ¿no? Un arreglo definido en ensamblador, ¿no? No nada más es un dato, es un arreglo que se define en ensamblador, se define el tamaño del arreglo, ¿sí? Y se define un valor inicial como el valor más grande que pudiera existir en el arreglo. Y la decodificación o todo el desarrollo del programa, ahora sí ya no utilizan nada más los UF, sino comparaciones. Aquí tenemos un ciclo de iterativo que va a ser la búsqueda, ¿no? Precisamente de ir elemento por elemento a ver cuál es el mayor y lo va a seleccionar y lo va a estar clasificando. Cuando ya encontró cuál es el mayor, pues entonces ya se va a la etiqueta de fin y hace el exit correspondiente. Ustedes pueden agrandar el arreglo, ponerle mayor cantidad de elementos, cambiar esta variable de tamaño a la cantidad de elementos que le pongan y el algoritmo debe funcionar sin ningún problema. Y obviamente ya que hagan eso, pues van a ir al DDD y van a ver cómo se van moviendo los registros, cómo van cambiando los valores, y cómo van haciendo ese ejercicio. Entonces, un módulo así de manera normal, sin interacción con el hardware, pues es un programa en C que tiene un cierto formato y que sirve principalmente para realizar tareas en segundo plano, pero asociadas a dicho módulo. Pero cuando ya se hace el enlace de ese programa con un hardware, entonces se convierte en un device driver. O en pocas palabras, tienen que aprender a programar módulos para hacer un device driver, ¿vale? Ese es el mensaje. Si quieres hacer un device driver, tienes que aprender a programar módulos de kernel, ¿sí? Bueno, la estructura básica, a ver, en su ejercicio ahí tienen sus ejercicios y tienen una estructura básica. ¿Sí? No tengo acceso, bueno, no tengo en mi Linux los programas, pero ustedes ya los bajaron, ya tienen su carpeta ahí de programas y hay como 4 o 5 programas, pero me voy a referir solamente a la estructura básica de un módulo. Así como sucedió con el fork, ¿sí? Cuando creamos procesos,
con la llamada sistema fork, que les dije, bueno, está el proceso que está arrancando y viene el fork, y ahí viene un if else, en donde por un lado viene el código padre, por un lado viene el código del hijo. Así, los módulos tienen un conjunto de funciones ya previamente definidas, ¿sí? Y son tres esencialmente, que es el init módulo para la inicialización del módulo como tal y un cleanup módulo para la terminación o finalización del módulo. Ustedes pueden cargar el módulo, ¿sí?, el kernel desde la consola con la instrucción insmod, o sea, insert módulo, pero viene abreviada con insmod, ¿sí? Y pueden retirar el módulo con rmmod, ¿sí? O sea, rmmod, así. Cuando le dan un int, cuando ya tienen la compilación de este programa, si observan, tiene la misma estructura que un programa de C, pero no trae un main, ¿sí? O sea, nada más tiene las funciones en este ejemplo básico es de init y cleanup, ¿vale? Entonces, sin embargo, cuando el compilador de C ve esto, él sí crea un ejecutable, un archivo de salida que es un punto .ko, no es un ejecutable, es un punto .ko, ¿sí? Y Linux interpreta los puntos .ko como módulos de kernel, ¿vale? Entonces, de hecho, en su compilación hicieron del kernel de Linux, por ahí, si son un poquito observadores, les debe haber dado un punto O y luego al final un punto KO. Esos son los módulos de kernel que también vienen dentro del código fuente del kernel de Linux. Ahora, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué de un ejecutable y un punto KO? Porque cuando ustedes ya tienen la compilación de su módulo y le dan insmod, automáticamente el kernel lo que hace es agregar ese programa al kernel de ejecución, o sea, lo toma como un proceso de kernel, mientras que sus .exe son procesos de usuario, ¿sí? Entonces, generar un módulo es generar un proceso que se va a ejecutar en modo kernel, mientras que los que hacen con Make, lo que hicimos aquí con Make, con la GCC, son procesos de usuario. Esto implica que el planificador le va a dar mayor prioridad y va a ejecutarse en ese entorno del sistema operativo. Pero, si ustedes también ven la instrucción printf que es exclusiva de modo kernel, es decir, no van a ver nada en pantalla, ¿sabes? Si compilan esto está dentro de un makefile, ¿sí? Ahí sus carpetas tienen makefiles. Cada carpeta tiene un makefile. La tienen que dar make para construir el proyecto y que les genere el punto de salida, ¿sí? Entonces, si lo van a ejecutar, bueno, la ejecución no es así, punto diagonal, no, es insmod y se carga el módulo. Y no van a ver nada porque no hay un printf. Entonces, ¿dónde van a ver eso? Pues en el log del sistema, ¿sí? El sistema tiene un log, un archivo en donde se van guardando precisamente desde que arranca todos los eventos que están ocurriendo. Es como la caja negra del sistema, ¿no? El sistema de Linux. Desde que arranca empieza a llenarse, es un archivo de texto que dice, se arrancó bien INI, se arrancó bien el planificador, se arrancó bien la tabla de procesos, se arrancó bien esto, se arrancó bien esto, ahora estás ejecutando esto, haciendo esto, ¿no? Entonces le dan un ismod y ahí le dice, ahí es donde se ve el printf, printk, en ese archivito. Entonces, cuando ustedes le dan un ismod, ya no aparece nada, no sé. Abrió shell, volvió otra vez al shell, no vi nada. No, es que todo está en el log del sistema, ¿vale? Bueno, yo no voy a, no tengo, digo, no tengo ahorita la forma de hacerlo, pero ahora váyanse a su carpeta, yo voy aquí con el compañero, váyanse a su carpeta de prueba, denle LS de prueba, denle un ls-l, y ahí ustedes observarán que ya está el punto KO generado, porque probablemente ya se compiló eso, pero realmente nada más ahí está el archivo prof1.c, ¿vale? Están dentro de la carpeta de prueba ahorita, y ya tienen varios archivos, pero porque ya está trabajado esta parte, ¿no?
Pues les voy a pedir que le den un more al archivo proj 1.c, ¿no? Dan un more a proj 1.c. Denle more y van a ver el contenido de ese programa. Es exactamente el mismo que acabo de mostrarles, ¿no? Contenido del código que acabo de mostrar aquí, ¿no? Entonces ahora van a hacerlo con el mismo more, pero ahora para el makefile. Denle un more al makefile y van a ver las reglas de construcción del makefile. ¿Vale? Las reglas de construcción nada más son all y clean. ¿Vale? Entonces, la de clean es principalmente para hacer la limpieza de todos los archivos de salida y la de all nos va a llamar a las librerías de los módulos para que se vayan agregando según lo requiera nuestro programa. ¿Vale? Hay otra cosa, ahí ya empiezan a manejar variables de entorno. Eso es muy importante. El Linux tiene una variable de entorno, es como todos los sistemas, la de path, ¿no? Entonces le van a dar echo path o cualquier variable de entorno para que ustedes sepan cuál es su contenido. Pueden agregar a la de path, pueden agregar a través de la terminal nuevos elementos para que pues, obviamente los tome como referencia y no tengan que andarse cambiando de carpetas, ¿sí? Eso es importante y lo hacen a través de lo que es el comando extern o en B, ¿no? Export. Estos comandos sirven para que vayan jugando con las variables del entorno del sistema. Bueno, pero ahí tienen ustedes una variable de entorno dentro del makefile que se llama pwd, ¿no? Y shell uname-r, ¿vale? Listo. Si quieren, vamos a ver, bueno, no sé si vamos a ver si sí nos da algún resultado ahí. Pues esos, sí es eso, ¿no? Bueno, nos dio nos da, es que falta el guión R, te digo. Es que la voy a ejecutar solamente. En una MR sí la estaría haciendo, pero me da el icono. La voy a tomar de programa, no, la voy a tomar de programa. No, no, no. Bueno, háganle un make, bueno, hagan el make clean. Ejecuten el make clean, por favor. Y tiene que ejecutarse la regla de limpieza de compilación. Y ahora ya van a ver que no hay tantos programas ahí. Denle un ls-l y van a ver que ya no hay tantos. Así es. Ya borró los archivos de salida, ¿no?